Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión semanal. En este caso nos ha tocado el día de hoy, jueves 16 de junio del 2022. Bienvenidos a todos. Por supuesto, como siempre, una alegría que estén aquí para compartir, en este caso, el tema que hemos elegido para esta noche, porque vamos a estar hablando del alza de la inflación a nivel mundial y los efectos que esto genera en el mercado. Vamos a hacerlo obviamente entre teórico y práctico, vamos a ir mostrando los efectos y por supuesto también viendo la teoría, viendo los números, haciendo comparaciones y obviamente viendo cómo va cada país, porque no todos están en la misma situación. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son seminarios gratuitos de libre acceso y están siempre invitados a participar en cada uno de ellos. Son 2 a la semana. Bien. Este es el mail del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, pueden comunicarse por ahí. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en pantalla mis redes sociales por si quieren también contactarse conmigo, hacerme alguna pregunta y por supuesto seguirme en las publicaciones que voy haciendo, ya que voy dando datos, información, gráficos interesantes que les va a ayudar a comprender un poco más lo que se habla aquí cada semana, ¿sí? Vamos a empezar entonces hablando de estas alzas de inflación. Primero yo quiero mostrarles una página, ahora la voy a buscar, un momentito. Acá, inflación mundial, esta página que yo siempre uso, esta que dice datos macro, datosmacro.expansión.com/IPC-países. Esto lo que hace es mostrar de forma bastante actualizada la inflación que tienen cada uno de los países, ¿sí? Como verán acá, fecha mayo 2022, o sea que estamos bien. En algunos casos desde abril, pero bastante bien, porque obviamente la de junio todavía no termina junio. Así que está bien, bien actualizado este dato. Miren, por ejemplo, obviamente están más acá arriba los países que son del primer mundo. Tenemos acá Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, pero recordemos que todos estos países forman parte de lo que es la zona euro. Si más o menos vemos, 8.7, 7.9, 5.2, 6.9, 8. Es decir, que en general lo que es la zona euro está elevada la inflación, ¿sí? Después tenemos, por otro lado, Reino Unido, que está con un 9%, lo cual es bastante ya, muy cerca de pasar a ser 2 cifras la inflación. Estados Unidos también está en un 8.6, pero por otro lado tenemos a Japón y a China con unas tasas que son realmente las esperadas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Porque los países tienen como objetivo anual tener un 2% de inflación. Según los gobiernos, esta tasa es una tasa esperada, es una inflación saludable. Obviamente la inflación en sí no lo es, porque si tenemos todos los años 2%, al cabo de muchos años tendremos mucha inflación. Pero bueno, según las planificaciones que hacen, el 2% es el objetivo anual que se tiene. En este caso, tanto Japón como China están muy cerquita de ese 2%. ¿Sí? Vamos a seguir viendo algunos otros para que ustedes vean cómo sigue esto. Tenemos a Australia con un 5.1. Vamos a seguir viendo países de primer mundo. Canadá
6.8, Suiza, que es otro con 2.4, que el día de hoy hizo cambios en su política monetaria, pero ya vamos a ingresar en ese tema. Y bueno, obviamente después tenemos los países que sí que les está yendo muy, muy mal. Obviamente Argentina, 60% de inflación. Tenemos también el Líbano con 206. Tenemos Turquía con 70, bueno, y Venezuela obviamente con la mayor, 222%, ¿sí? Así que tenemos un poco de todo por acá. Bien, Rusia con un 8.4. Así que si ustedes ven, en general son pocos los países que tienen tasas de interés bajas en torno al 2% o un poquito menos, pero la gran mayoría está entre el 5 y el 10, ¿sí? Más tirando al 8 que al 5, ¿sí? Así que esa es más o menos la perspectiva que hay. Vamos a explicar entonces qué significa esto, para que lo entiendan desde un concepto más fácil, ¿bien? Entonces, el IPC es el índice de precio al consumidor que mide la inflación. Habíamos dicho que la inflación que se espera tener anualmente por los bancos centrales es en torno al 2%, o sea, no el 2% específico, pero cerca, un poquito más, un poquito menos. Cuando la inflación ya se va bastante más lejos del 2%, que es más o menos lo que estamos viendo hoy en día, vamos a decir un promedio entre el 7 y el 8%, según lo que hemos visto, esto ya se considera una inflación peligrosa. Ahora, si tenemos un IPC que está en un 0.1, en un 0.50, etcétera, etcétera, esto, a pesar de que es una cierta inflación, no toman medidas, digamos, para frenarla, porque no la tienen, pero sí tratan de tomar medidas para acercarla al 2%. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si tienen una inflación tan bajita van a tratar de llegar? El hecho es que al tener la inflación bajita, les da la posibilidad de crear políticas que sean expansivas. ¿A qué me refiero con políticas que sean expansivas? A que se les permite, con mucho margen, imprimir dinero. Pueden imprimir dinero, pueden repartirlo, ¿sí? Pueden quizá también disminuir los impuestos. Al disminuir los impuestos, las personas tienen más dinero disponible en sus bolsillos para gastar. Y como las personas van a gastar, pueden gastar tranquilas porque no hay inflación, ¿sí? Entonces, al tener un IPC tan bajito, pueden darse el lujo que otros países que tienen esta inflación o incluso más, no. ¿Sí? Entonces, por eso sirve este número, porque les da ese margen de hacer tranquilamente ciertas políticas. Obviamente, cuando ya se empiezan a acercar al 2 o lo superan, todas estas políticas que podían hacer aquí, las dejan de hacer o buscan otras alternativas, ¿sí? Que son las alternativas que deberían hacerse en este punto. Esa impresión de dinero la debemos suspender. A los impuestos se los debe subir. Bien. Y entonces, en el caso de subir los impuestos, hay menos dinero dando vuelta para consumir. También se toman otras medidas con los bonos que emiten cada uno de los estados. En el caso cuando la inflación se torna muy, muy alta, lo que se empieza a hacer es la venta de bonos. Esta venta de bonos se hace para captar el dinero del público. Entonces, como los bonos se venden hacia las personas le pagan al Estado con dinero y de esta forma el Estado lo que hace es sacarle el dinero de la mano a la persona, a los ciudadanos, retenerlo para que las personas tengan menos dinero en el bolsillo para gastar.
y dejar de fomentar la inflación. En el caso opuesto, lo que se da es el tema de la compra de bonos, ¿sí? En este caso, lo que hacen es darle dinero al inversor. Cuando se dan las políticas que están de este lado izquierdo, se les llama QE. Y cuando se hacen las políticas del lado derecho, se les llama QT. ¿Sí? Son siglas en inglés que por un lado el QE significa que son políticas restrictivas y por el otro, los del el QE significa que son políticas expansivas y el QT que ya son más descriptivas, restrictivas. ¿Mm? Políticas restrictivas. ¿Bien? Perdón, me trabé un poquito. Bien, eso es entonces con respecto a la inflación esperada. Ahora, nosotros tenemos que saber que el mundo está del lado derecho, está en esta situación. ¿Mm? Entonces, todas esas políticas que se empiezan a tomar, empiezan a drenar el dinero de las personas, porque ya no se emite, esto ya no se hace, los impuestos en algunos países van a tender a subirse, no en todos, porque esto tiene un costo político muy grande, no todos están dispuestos a asumirlo, y además se empieza con la venta de bonos o lo que es la fase QT del mercado, donde quitan el dinero de circulación. Entonces, todo esto, si bien frena la inflación, genera mucha fuerza para que la economía entre en una recesión. ¿Qué significa la recesión? Que haya una caída del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Cuando empieza a caer el Producto Bruto Interno, obviamente sabemos que eso genera desempleo, que el generar desempleo implica menos consumo, implica menos recaudación de impuestos, porque si las personas no ganan un sueldo, ¿cómo van a pagar los impuestos? Entonces ya se empieza a tornar insostenible y estas tasas de interés eh, que se habían subido para frenar la inflación se empiezan a bajar. Entonces, cuando estamos en QT, además, otra cosa que se hace es subir las tasas de interés. Aquí se bajan las tasas de interés y es siempre lo mismo. Esto es lo que genera los famosos ciclos económicos. Esto que les estoy mencionando. Y estos ciclos económicos se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo y lo hemos visto una, otra y otra vez. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos con inflación alta, con tasas de interés que van subiendo, con bonos que se están empezando a vender y pronto ya iremos viendo entonces la caída del PBI, aunque en algunos países ya se está evidenciando esto. ¿Bien? No en todos, pero en la gran mayoría sí. Ahora, dijimos que hay países como Japón, como Suiza y como China que están del otro lado. Entonces, al estar del otro lado de la situación, ellos pueden permitirse todavía seguir imprimiendo dinero, mantener los impuestos bajos, comprar bonos, es decir, tomarse en una dirección de políticas QE, es decir, políticas expansivas, por lo cual van a seguir aumentando la presión para una economía hacia el alza y por lo tanto obtendrán como resultado un aumento del PBI. O sea que seguirán en crecimiento cuando otros países tiendan a entrar en recesión por estas políticas particularmente. Yo les quiero mostrar que hay un país de estos que les mostré por acá más abajo, que es Suiza, que está en un 2.4. El día de hoy subió su tasa de interés y tomó por sorpresa a todo el mercado. Vamos a ver entonces esto y después les muestro una noticia que traje para ustedes para que entiendan más en profundidad la inflación desde un punto de vista teórico y después lo vamos a ver en lo práctico. Siempre vemos teoría y práctica. Vean acá, tenemos la tasa del SNB o el Banco Nacional de Suiza y en este caso, hasta ayer la tasa era de 0.75 negativo,
ahora es 0,25, es decir, que aumentaron la tasa en un 0,50, lo cual es bastante agresivo para ser la primera y de la nada y sin avisar. ¿Sí? Lo hicieron de forma sorpresiva. Recordemos que las tasas de interés, cuando la tasa es más alta, a ver, lo voy a escribir, mientras más alta sea la tasa de interés, más va a subir la moneda, porque se vuelve más atractiva debido a que aumenta su rendimiento. Mientras más baja sea la tasa de interés, más cae la moneda porque menos atractivo es su rendimiento. ¿Cuáles son las monedas que más se están debilitando? No es casualidad que sea el euro y no es casualidad que sea el yen. Son dos de las monedas que más débiles están. ¿Por qué están así? Porque su tasa no es atractiva para los especuladores, para aquellos que hacen el famoso llamado carry trade. Y el carry trade es un estilo de trading que hacen los especuladores del mundo forex, del mundo de divisas, teniendo de referencia los retornos, haciendo una comparación entre ellas y yendo a favor siempre de la moneda que dé una tasa de interés más grande, porque significa un mayor retorno con respecto a la otra. ¿Sí? Aquí me dice Renzo que Europa ya ha anunciado que van a subir las tasas. Exacto, la van a empezar a subir y eso seguramente mostrará el euro ya en otra dirección. ¿Sí? Lo que ocurre aquí está bien. Zona euro ya ha mencionado que va a subir las tasas, pero Japón no ha dicho nada y se quiere mantener firme en que no lo va a hacer. Y mientras mantenga esa firmeza, el yen va a seguir cayendo. Además, cada vez va a ser más la diferencia de tasas entre los otros países y el yen. Y esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que pasa. Bien. A ver, acá tengo una pregunta. Hoy leía que los bonos a 2 años, los rendimientos son más altos que los bonos a 10 años y que eso significa recesión. Exacto, así es. Significa que se viene una recesión en los próximos meses, cuando se produce lo que es la inversión en los rendimientos de los bonos de 2 años y los de 10 años. Además decía que eso indicaba que en 10 años casi no habría inversión. No entiendo qué tiene que ver los bonos de 2 años con los de 10. Más adelante lo podrías explicar. Sí, en realidad tengo un posteo sobre eso. No, no explico en sí, pero muestro el gráfico. Ya se los voy a mostrar. Y lo explico. A ver, por acá debe estar. De paso les muestro mi canal de Instagram, Emilia-Trader, para que puedan seguirme. Voy a borrar esto que quedó por acá. A ver, por aquí lo tenía. Es un indicativo de recesión. Acá. La inversión de la curva de rendimiento de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Espere una recesión de 6 a 12 meses a partir de ahora. Y acá les muestro cuando esto ha sucedido. Acá, cuando se produce esa inversión, viene la recesión, que es la línea gris. Se produce la inversión, recesión. La inversión, recesión. Aquí, por poquito, cuando fue la crisis de la pandemia, ¿sí? Por poquito no se revirtió, pero hubo una pequeña crisis, ¿sí? Y aquí ahora, bueno, este gráfico obviamente es hace 14 semanas, es de hace bastante, ya eso ya está. Lo tomo como referencia porque obviamente para explicar sirve. Este es un gráfico del día 7 de marzo. Ahora, esto en cuanto ya esté por acá abajo, va a venir entonces este periodo gris, que son las recesiones. Entonces, ¿qué significa esto? Está explicado aquí al lado. Dice, cuando es más caro financiarse a corto largo que a largo plazo, se rompe el eje cero y se da la recesión económica. Es eso, porque es más caro financiarte a corto plazo que a largo plazo, cuando en realidad siempre es al revés. ¿Mm? Por ejemplo, si uno va a comprar una heladera para su propia casa y le dice
al vendedor, ¿qué planes de cuotas tenés? Y te dice, bueno, te sale $5.000 si lo pagás en 6 meses, pero si lo pagás en 3 años te sale el doble. Entonces uno se espera eso de decir, bueno, mientras más rápido lo pague, menos pago. Ahora, si tardo más, y sí es obvio que me van a cobrar más, se sobreentiende porque pasa más tiempo. Acá pasa al revés. Me conviene financiarme a 10 años que en vez de financiarme a 6 meses. ¿Sí? Es ilógico. Bien. No sé si se va entendiendo por ahí con ese ejemplo. Siempre lo más lógico es que sea más caro financiarse a largo plazo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué se produce esa inversión? Porque la tasa a 2 años es más cara. Recuerden que las tasas de los rendimientos de los bonos, que de paso se los muestro acá en pantalla. Yo acá tengo el gráfico de 10 años, no tengo el de 2, pero no importa porque sirve para efecto de la explicación. Mientras más aumenta el rendimiento, significa que se está esperando que haya un aumento de tasas muy grande. ¿Sí? Obviamente no va a ser lo mismo a 2 años que a 10, porque el efecto de las tasas altas se van a ver más cerca. Entonces, hay expectativa de que las tasas suban y además, como se va a empezar a vender bonos por parte del Estado, que es lo que expliqué acá, se empieza a vender bonos, empieza a subir el rendimiento de esos bonos que se venden. Y de esa forma, los inversionistas se ven atraídos por ese rendimiento tan alto a adquirir esos bonos. Entonces, se sacan de encima todos los bonos, pero se tornan más atractivos los de 2 años que los de 10, porque hay más incertidumbre ahora. En 10 años se espera que esta crisis ya esté más normalizada, pero en estos próximos años, cuando uno habla de cuál es la expectativa para tu 2023, todos dicen que económicamente seguramente es un desastre. Ahora, ¿cuál es tu expectativa para el año 2030? Ah, ya no sé qué puede pasar. ¿Se entiende? Es eso. ¿Mm? A corto plazo se genera tanta incertidumbre que aumenta el rendimiento del bono de 2 años. Entonces, es ilógico que financiarme en 2 años sea más caro que financiarme en 10. ¿Mm? Al tornarse eso tan ilógico, es que se denota que el grado de incertidumbre es tal que ya hasta lo más lógico no se cumple. ¿Sí? Y eso es una señal de recesión. ¿Mm? Y la razón por la que se da es por lo que acabo de explicar. ¿Mm? No sé si esa pregunta me la hiciste antes. Se venden todos, pero las personas compran más rápido los de 2 años. Todos se venden. ¿Mm? Y aparte es por la expectativa, más allá del bono, es porque se compra el de 2 años. ¿Mm? Entonces sube mucho el rendimiento porque es el más atractivo, porque el problema está en el corto plazo. ¿Sí? Es todo por el sentimiento de los inversores. Así que estén siempre atentos a eso. Está esta publicación, que la pueden ver, a esa curva, o si no directamente hacen una comparación entre la tasa de 2 años y la tasa de 10 y van viendo. Pero siempre cuando el mercado está tranquilo es más caro financiarse a largo plazo. Y a corto plazo no, porque a corto plazo se espera que está todo bien. Como la economía marcha bien, está todo tranquilo, yo confío que de acá a 2 años la cosa va a estar bien, o que de acá a 6 meses no va a haber ningún problema. Pero de acá a 10 años, es que no sé cómo va a estar de acá a 10 años. No me puedo confiar tanto de dar un préstamo a tanto plazo porque ahora estamos bien, mañana no se sabe. Entonces te lo encarecen. También son los mismos bancos los que encarecen, los mismos comercios van encareciendo sus precios y los encarecen ahora porque tienen miedo ahora. Está todo relacionado al sentimiento que se genera en torno a eso. ¿Sí? Japón tiene una situación muy crítica
yo les quiero mostrar la inflación histórica de Japón. A ver si es esta, la que estuve viendo. Sí, es esta. Me parece que no. Bueno, no me acuerdo en qué página entré, pero lo que les quería mostrar es que Japón tiene hace muchísimo tiempo una inflación muy bajita. A ver si no me voy a mandar la foto. Si me esperan un segundito, por favor. Si no, lo que puedo hacer después es subirla a mis redes, más o menos para no demorar con esto. Les digo, desde el año 1999 hasta el 2021, desde el 99 hasta el 2021, la inflación estuvo negativa y estuvo en muy pocos periodos, ¿sí? Con una inflación que esté positiva, ¿sí? Yo la voy a ir subiendo ya mismo a mi canal de Facebook, porque obviamente este es un dato que quiero que lo vean, ¿sí? Entonces, como Japón ha estado teniendo tanto tiempo la tasa negativa, recuerden que ahora, como yo les mostraba en esa página, recién ahora están logrando tener una que sea del 2.4. Entonces, están logrando por fin, después de tantos años, esa inflación. Japón se encuentra, hasta hace un tiempo, se encontraba en lo que se llama la trampa de liquidez, donde por más que insertaran liquidez y liquidez y liquidez, o sea, por más que estuvieran en el periodo QE muchísimo tiempo, porque tenían la inflación baja, ni siquiera así la lograban subir. ¿Mm? Ahí creo que se cargó la imagen, voy a actualizar y les muestro este dato. ¿Mm? Miren ustedes acá lo que son las inflaciones de Japón desde el año 99. La mayoría de los números son o negativos o bajitos, muy, muy bajitos. Estuvo en 2,76 en el año 2014, estuvo en 1,38 en el 2008 y el 2008 fue una crisis mundial. ¿Mm? Y ni así llegó al 2%. Lo tuvo una sola vez durante un año. Bien, entonces Japón, que recién está llegando a tener esta inflación de un 2.4, todavía no está queriendo subir su tasa, pero todo el resto del mundo lo está queriendo hacer. Entonces, esto, lamentablemente, hasta que no tome la medida, va a condenar al yen a mantenerse débil. Y esto, como les digo, no es la primera vez que pasa, ya se ha visto esto de las tasas altas. Les estoy hablando de hará, por ejemplo, habrá sido en 2017, 2018, obviamente no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo muy bien que las tasas de Australia, de Nueva Zelanda, estaban en un torno al 2% y la tasa de Japón era del menos 0.10, la misma de ahora. Ya esto ya ha pasado, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta también. ¿M? Van a empezar a haber muchas noticias de que Japón está al borde de la quiebra, que el Banco Central de Japón tiene que hacer algo, que el yen está cada vez más débil, y todo se debe a esto, a lo que es, como estamos en un mundo globalizado, cuando algunos suben la tasa y otros no la hacen, los países empiezan a estar en diferentes situaciones. Algunos crecen, algunos entran en recesión y empieza la competencia. ¿M? Esta competencia que se ve aquí. No hay congruencia. O todos van por un lado o todos van para el otro. Y acá se empiezan a notar esas competencias propias de las potencias que van peleando ambas
digamos en este caso si comparamos Estados Unidos y China por el dominio. Tenemos a China con una tasa de inflación baja que puede permitirse crecer y Estados Unidos no, tiene que ir a recesión. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Esta noticia no quiero indagar mucho porque es más o menos lo que les dije. Quiero leer, a ver, una pregunta que me hicieron, perdón, y eso mismo le pasa a Suiza, es decir, no son las mismas condiciones. Suiza no está en trampa de liquidez, porque Suiza ha tenido una inflación más saludable. Japón viene con esto hace décadas, que no lo logra, no lo logra. Suiza no ha estado en la misma situación. Es más normal, digamos, el comportamiento de Suiza con respecto al consumo. ¿Mm? Y Suiza ya ha tomado la decisión, por eso la tasa de interés, en vez de estar en menos 0,75, está en menos 0,25. Un movimiento totalmente inesperado, abrupto, de 0,50 puntos. Les quiero mostrar la publicación que hice en Instagram. Acá. Miren la reacción de las monedas, que justamente acá Alexandra me lo comentaste en la imagen, pero se los muestro a los demás por si no lo vieron. Vean, euro franco, libra franco, dólar franco, australiano franco, neozelandés franco. Epa, un momento. Y canadiense franco. Vean este movimiento. ¿Qué significa esto? Que los pares caigan abruptamente. Significa que el franco suizo se ha fortalecido. ¿Sí? ¿Por qué se fortaleció el franco suizo? Porque aumentó su tasa. ¿Es negativa? Sí, pero no tanto. ¿Mm? Y no significa que les dé ganancias, porque ni siquiera los que hacen carry trade obtienen ganancias, porque sigue siendo negativa. Entonces ahí vean lo que es la especulación. A veces la especulación no tiene lógica, entonces no le busquen lógica. El mercado se mueve por sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que se generó acá? Subieron la tasa, entonces apuesto por esa moneda. En el largo plazo no me va a dar nada, no, pero en el corto plazo sí. En el instante, sí. ¿Mm? Y si Suiza continúa con esta política y la sigue subiendo, entonces el franco más va a fortalecerse y los pares van a notar este comportamiento de caída. Eso evidencia un fortalecimiento del franco. Y como dice aquí, el franco suizo además representa un activo de refugio financiero. Entonces, en todo este entorno de conflicto que estamos viviendo, qué mejor que una moneda que sea refugio tenga la tasa más interesante para que ingrese en un periodo de subida y de fortalecimiento. ¿Mm? Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Es un poquito enredado. Traté de organizárselos lo mejor posible, por eso hice esa pequeña introducción acá, con eso, para que entiendan por qué todo es muy cíclico. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos? A mayor inflación, más aumento de tasas. A mayor aumento de tasas, vamos a irlo escribiendo, vamos a poner, a ver, no quiero borrar esto. Otro nuevito. Escribimos entonces para que entiendan cuáles son los efectos de la inflación en el mercado. A mayor aumento de la inflación, ¿qué se hace? Se hacen todas las políticas que son QT, que son para restringir el consumo. El objetivo es disminuir el consumo para contener la inflación. Las primeras políticas que se toman es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, habíamos dicho que sube la moneda en cuestión, en este caso vamos a poner dólar. Pero también, si sube la tasa de interés,
¿Qué es lo que sube? El costo de los préstamos. Es más caro endeudarse. Son más caras las deudas que ya he tomado previamente. Entonces, si aumenta el costo de las deudas, no es solamente la deuda de un hogar, de una familia, es la deuda del Estado también. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando en una familia está cada vez más endeudada? Tiene que consumir menos, no le queda otra. Cuando vaya al supermercado, en vez de comprar 20 cosas, tendrá que comprar 10, porque hay una deuda que hay que pagar. Si una empresa quiere sacar un préstamo en un banco para ampliar y abrir una filial en otro país o para abrir otra sucursal en alguna otra ciudad, no puede hacerlo. O porque no le dan el préstamo, o porque es tan caro que no lo puede pagar y no tiene sentido. O esperará un mejor momento para sacar ese préstamo. Entonces disminuyen las inversiones. Si disminuyen las inversiones y disminuye el consumo, entonces las empresas no se van a ver motivadas. Primero, no pueden expandirse y segundo, si no tienen consumo o si hay menos consumo, ¿qué pasa? Disminuyen las ventas de esas empresas. Si disminuyen las ventas, disminuye la producción. ¿Para qué voy a producir tanto si no vendo lo que yo quiero? ¿Sí? Todo lo que se produce disminuye. ¿Mm? Si disminuye la producción, entonces ¿para qué voy a tener tantos empleados? Disminuyo el empleo. ¿Mm? Y si disminuyo el empleo, como no hay dinero, hay menos consumo. Y se empieza a armar una rueda que tira todo hacia dónde? Hacia la disminución del Producto Bruto Interno. Si disminuye la producción del Producto Bruto Interno, disminuyen las ventas, disminuyen las inversiones, disminuye la producción, ¿qué va a caer? Las acciones. Las acciones representan al mundo empresarial. Si el mundo empresarial está deprimido porque no vende, porque no puede producir, porque no puede invertir, entonces las acciones caen, las bolsas caen, todo el mercado de rentabilidad variable, el mercado de riesgo, cae. ¿Y qué se fortalece? El mercado de refugio financiero. Bien. ¿Cuál es el mercado de refugio financiero que se fortalece? El oro y todas las materias primas, pero que son metales preciosos, como la plata, platino, paladio, pero principalmente el oro. ¿Cuál es el otro activo de refugio financiero? Los bonos aumentan la demanda de los bonos, sumado a que gracias a todas las medidas de venta de bonos, el rendimiento aumenta, se hacen más atractivos. Entonces las personas sacan el dinero de las acciones y lo llevan a los bonos. ¿Mm? ¿Cuáles son los otros activos que son considerados refugios financieros por el mercado financiero, por los inversionistas? El dólar, el yen y el franco. El yen, mientras tenga su tasa tan baja y esté cerrado en su posición de no cambiar de lado, es muy difícil que el yen se fortalezca. Pero en cuanto lo haga, si se ve obligado a hacerlo, que no me extraña que en algún momento se vea obligado a cambiar, y todavía está este contexto, va a ser el primero en fortalecerse porque está tan baratito que todos lo van a querer comprar. Ahora, el franco suizo, como ha hecho ese primer paso hacia el cambio, va a tener mucha posibilidad de ser muy demandado. El dólar ya hace rato viene siendo demandado y su tendencia es claramente alcista. ¿Sí? Entonces ahí va cambiando y va afectando, y estas son las consecuencias de una inflación alta en los mercados. ¿Sí? Y acá, en lo que es la renta variable, que es lo que tiende a caer, son las acciones, caen las bolsas, caen las otras divisas que son consideradas de riesgo, caen las criptos,
¿sí? Y así se va moviendo el mercado en general. Una pregunta relacionada a las tasas. ¿Por qué si Estados Unidos subió sus tasas, el dólar está retrocediendo? El dólar está subiendo en una tendencia completa. Últimamente, en estas últimas horas, ha retrocedido por una cuestión de que esa subida seguramente ya estaba descontada. Son retrocesos que va a tener, porque siempre los va a tener, pero la tendencia alcista es la general y es la dominante de momento. ¿Mm? Ahí se los muestro. Esto ustedes no lo tienen que ver a corto plazo, lo tienen que ver a largo plazo. ¿Mm? Es más, el dólar quizá puede caer hasta acá, puede caer hasta acá, pero si no cambian la política, va a volver a subir y va a volver a irse. También se dio esta caída y muchos hablaban en las redes que ya era la caída, el inicio de la tendencia bajista y no. Si no cambian el fundamento, va a volver a subir. Ahora cae, sí, pero en cuanto se disipe esto, va a volver a subir mientras sigan dando el mismo discurso. Obviamente va a llegar un momento en el que ya no va a subir más, ¿sí? Pero necesita un catalizador para que realmente pierda la fuerza. Bien. Y esto funciona así siempre. Lo vengo viendo hace muchos años a este funcionamiento e incluso funciona así desde mucho antes de que personalmente yo entrara al mercado. He visto hacia atrás, he ido estudiando los mercados en lo que son los procesos históricos que se han dado y son cíclicos. Justamente eh, esto es lo que genera los ciclos, la inflación y cómo la manejan. Bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Se me fue rapidísimo, la verdad, el seminario. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Este seminario está siendo grabado y mañana seguramente va a estar subido aquí en mi cuenta de YouTube. Se las muestro. Es Emilia Jiménez Trading. Acá ya está disponible el video de ayer 15 de junio porque nos tocó seminario miércoles. Hoy jueves, la semana que viene tendremos martes a la noche y miércoles a la mañana, así que estén atentos para suscribirse y poder participar. En el caso de que no puedan estar presentes, verán la grabación. Y les recomiendo que vean las grabaciones de todos los que hemos hecho anteriormente para que vean el seguimiento que le vamos dando a los mercados, que lo analizamos 2 veces a la semana. Siempre. ¿Mm? A ver, o sea que un estado con un rendimiento o tasas tan altas, en ese caso, ese país no crece, es decir, no hacen, por ejemplo, carreteras, obras, se empobrece toda la gente, sí. Si vos tenés las tasas tan altas, es muy difícil endeudarse. Y la economía crece por la deuda. La deuda es la sangre del crecimiento. ¿Por qué? Porque la deuda me permite gastar más de lo que gano. Si yo solamente pudiera gastar lo que yo gano, si quisiera gastar más, debería trabajar más. Y el día tiene 24 horas. Habría muchas cosas que no se podrían comprar si no pudiese sacar un préstamo. ¿Mm? Muchísimas. Entonces, los préstamos, los créditos, el endeudamiento es la base del crecimiento económico. Y si ese crecimiento económico te lo encarecen, te tira todo el crecimiento abajo. ¿Bien? Y sí, se empobrece, por supuesto. Mucha gente entrará en pobreza. Hay personas que siempre van a tener dinero y siempre van a ser ricas, pero hay sectores que sí quedan muy vulnerables. A ver, quiero ver que no me haya saltado ninguna pregunta. Me parece que las he leído todas, me faltan las últimas.
Y los índices siguen muy bajistas, sí. Los índices van a continuar cayendo porque además de todo este entorno, hay muchas noticias de malos rendimientos. Sí, muchas acciones, muchas empresas han dado reportes negativos, producto obviamente de lo mismo, pero al estar ya esas noticias, al estarse ya viendo, las acciones tienden a golpearse. ¿Mm? Recuerden que aquí el mercado se mueve, es decir, ¿qué es lo que traza una tendencia hacia el alza o hacia la baja? El fundamento. El fundamento te dice esto va a subir, esto va a caer. ¿Por qué? Porque está pasando todo esto para que eso suba o para que eso baja. Pero en el medio hay sentimientos, ¿sí? Y el sentimiento te puede hacer caer una cosa o subir otra rápido y hasta a veces sin ningún sentido, porque los sentimientos no tienen razón, ¿sí? Y el mercado se maneja así porque lo manejan seres humanos. Entonces vamos a ver subidas y caídas que no vamos a entender de dónde salieron y no van a tener lógica. Ninguna. Por más que se la busquemos, no van a tener. Es sentimiento de mercado. Pero cuando uno ya está hace tiempo en este mercado, se va dando cuenta y va entendiendo que hay ciertas situaciones que pueden despertar cierto sentimiento o no. Y ahí ya es cuestión de experiencia. ¿M? Porque el sentimiento del mercado no se puede predecir, pero sí se puede ir entendiendo cómo funciona. ¿M? ¿Cuál es la opinión respecto al dólar? ¿Sube o baja respecto al sol peruano? Vamos a buscar el gráfico. El dólar se va a mantener fuerte en general con respecto al sol. ¿Mm? Y es por eso que ya lo está demostrando. A ver, bueno, no me deja ver bien el gráfico. Todo depende de las políticas que tome Perú, particularmente. En este caso, el dólar se ha mantenido muy fuerte con respecto a la moneda, al sol, pero ahora de repente está retrocediendo. Acá lo que hay que ver es qué políticas toma Perú particularmente. Podemos analizar entonces su tasa de inflación, podemos analizar su tasa de interés como primer paso y después hay que analizar otras cosas, hay que analizar cómo va el empleo, cómo van las ventas, cómo va la producción. Son muchas cosas las que hay que analizar para poder determinarlo. En el caso de Perú, la inflación es de un 7,5, que está un poco más baja, apenas, que la de Estados Unidos, que está en un 8,6. ¿Mm? Si vamos ahora acá a los tipos de los bancos centrales, vamos a ver acá bancos centrales en el mundo. Y ahora vamos a buscar acá en América. A ver si me lo muestra acá. No me muestra la tasa. Perdón, acá está. Tipo actual 0,25. A ver si está bien. Si no, lo buscamos por acá, que vamos a estar un poco más. Pero eso es lo que hay que ir buscando, ¿sí? Ustedes acá pueden ir buscando la tasa y si ven que la de Estados Unidos está más alta que la de Perú, entonces en ese caso se va a ir el mercado a favor de la tasa que esté más alta, ¿sí? Entonces en este caso, si ese dato es correcto, el mercado se iría a favor del dólar. ¿M? Es decir, que aumentaría. Sí, 0,25, está bien. Es bastante baja la tasa por la inflación que hay, ¿eh? Debería estar más alta. ¿M? Obviamente cada país toma su decisión en base a su posibilidad y a lo que cada presidente esté dispuesto a hacer en su propio mandato. Esto parece que fuese simplemente matemáticas. Bueno, tenés esta inflación, pon esta tasa. Tenés este empleo, pone esto. Y no es así. Hay variables que no se pueden medir, que son imposibles. La parte social, la credibilidad que tenga el mandatario,
el interés que tenga ese mandatario por ser el que hace el ajuste, si está dispuesto a pagar ese costo político. Hay cosas que son, pero para filosofar directamente, que no entran en este seminario porque ya es para un profesional que se dedique a eso. ¿Mm? Pero en este caso, bajo mi punto de vista, la política, perdón, la tasa que tiene Perú es bastante baja para la inflación que tiene y que seguramente en cualquier momento la va a empezar a subir. Bien, con el peso colombiano. Bueno, un momento. Acá vemos que hay una clara dominancia, perdón, del dólar. ¿Mm? Vamos a buscar acá Colombia y la tasa acá está bastante más alta que la de Estados Unidos y vamos a ver cuál es su inflación. 9,2. Está un poco más alta y la tasa está bastante más. Pero en este caso está bien que esté esta tasa, porque en realidad cuando uno ve, deberían estar bastante similares, porque la tasa de inflación es cómo se devalúa el dinero y el otro es lo que cuesta la financiación. Entonces, si hay un desfasaje, la inflación sigue ganando. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué me sirve a mí prestar $1.000 a una persona y dárselo en un periodo de un año? ¿Sí? Si en ese año yo voy a tener una inflación del 10%, significa que cuando la persona me devuelva los $1.000, supongamos que yo no le cobro ningún interés, nada, cero de interés le cobro. Y le digo, bueno, te presto $1.000, al cabo de un año devuélvemelos. Y hay una inflación del 10%. Me va a dar esos $1.000, pero valen 10% menos. Ahora, supongamos que la tasa de interés está en un 4%. Yo le digo, bueno, te presto los $1.000, pero te cobro un interés del 4%, pero el dinero se devalúa un 10%. Entonces estoy perdiendo un 6%. ¿Mm? Tienen que estar iguales. De última, para que yo pueda prestar los $1.000 y al cabo de un año ni gano ni pierdo. Bien, pero que estén tan bajas, sigue habiendo pérdida igual. ¿Mm? Colombia tiene ley para eso. Claro, es que cada país lo maneja diferente. Como les digo, esto no es una calculadora que si pasa esto hay que hacer esto. Hay tantos factores y obviamente las leyes de cada país son muy específicas. La ideología de los políticos de ese país son muy diferentes. Y según las ideologías van tomando posturas y otras no. Porque tener tasas altas tiene un costo político enorme, porque estás cobrando todo más caro. ¿Y a qué político le gusta cobrar todo más caro? ¿Quién lo va a votar? Nadie. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, eso es también lo que hay que ver. A ver, vemos por último entonces el de Chile. Acá la inflación está en un 11,6. Esta está bastante más altita. Aparte, cada uno sabe, porque obviamente yo no sé, no puedo saber cómo es la inflación en todos los países. Yo puedo hablar de la mía, puedo hablar de Argentina y puedo hablar de que nosotros históricamente tenemos inflaciones altas, pero siempre fue así. Hay países que de repente venían bien y ahora se encuentran con una inflación enorme, como Estados Unidos. Pero hay países que obviamente yo no sé porque no tengo tiempo de seguir a todos, pero ustedes como ciudadanos de ciertos países, como me dicen acá Colombia, Perú, Chile,
obviamente lo van a poder entender mejor que yo porque ustedes viven ahí. ¿Mm? Entonces, eso también hay que, lo pueden ir viendo ustedes en mayor detenimiento, ya con estos datos, para ir analizándolo. ¿Sí? En un 0,75 está la tasa y la inflación está altita. ¿Mm? Vamos a ver la moneda. Creo que es CLP, si no me olvido. Sí, bueno, esto al menos me lo estoy acordando. Y miren acá, el dólar obviamente está dominando, ¿sí? Claramente dominando. En los casos que tienen tasas bajas, es más difícil que le ganen al, al, al dólar, simplemente desde un punto de vista de las tasas, que es el punto de vista del carry trader, que es aquel que saca ventaja de las tasas, nada más. ¿Mm? Ahora hay otras variables que hacen que las monedas sean más demandadas o no. Estados Unidos tiene un dólar que es considerado activo de refugio financiero. Ni la moneda de Chile, ni la de Colombia, ni la de Perú, ni la de Argentina son consideradas refugio financiero. O sea que desde el vamos, en un contexto de incertidumbre económica, va a ser más demandado el dólar que esas monedas. Y mucho más que ni siquiera son monedas de primer mundo. Partamos de ahí. ¿Sí? Entonces son muchos los factores que entran en este momento. Yo les puedo ir dando el marco, digamos, teórico de todo esto y cada uno puede ir sacando conclusiones de acuerdo a eso. Pero sepan que estamos en un momento de incertidumbre financiera y que los activos van migrando, es decir, el interés de los inversionistas va migrando desde los de refugio hacia desde los de riesgo hacia los de refugio financiero, como son los que les mencioné aquí. ¿Mm? Bueno, entonces síganme en mi Instagram, Emilia-trader, que subo contenido, no a diario, pero subo bastantes cositas, así tips, gráficos, información de todo tipo de mercados, eh, para que ustedes vayan viendo. Ya subiré seguramente mañana el video de esta sesión que acabamos de tener. También les dejo para que lean esta noticia que está aquí en mi canal de Facebook, Emilia Jiménez Trading, que es esta noticia que dice, los bancos centrales retoman su lado hawkish para luchar contra la inflación. Hawkish es esta postura rígida de tomar decisiones basadas en el plan de combatir la inflación. Es estar el plan tipo QT. El plan QE de expansión se le dice dovish. Son formas de hablar, digamos. Pero si ustedes leen hawkish, es todo lo restrictivo. Ay, estoy cruzada hoy, perdón. Si leen hawkish, es restrictivo. Si leen dovish, es expansivo. ¿Sí? Disculpen, ando un poco cruzada hoy. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Sí, es que es mucha, claro, toda terminología rara, entonces hace que se trabe la lengua. Y bueno, cosas que pasan. Les dejo de New Capital, newcapitalsecurities.com. Espero que obviamente pasen por acá, vean los servicios que se brindan como asesoría, educación financiera. Acá se publican siempre los seminarios que tenemos cada semana. La semana que viene toca martes y miércoles. Em, Aquí también pueden ver los cursos más interesantes que tenemos. Aquí está la parte de las suscripciones, donde está el reporte diario. Ustedes completan sus datos, le dan clic al botón enviar y van a empezar a recibir diariamente este boletín financiero que trae todas las noticias y análisis de 15 activos diferentes a diario. ¿Sí? Se confecciona para brindarles de una forma muy sintética los principales eventos que son más llamativos para el inversor, con análisis concretos de diferentes activos, con noticias y puntos específicos para que ustedes tengan de referencia. Y además, eh,
Aquí está al lado esta solicitud de cuenta demo que se hace completando los datos y dando clic al botón enviar para que les llegue un email y ustedes puedan instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 para que ustedes empiecen a trazar líneas y a practicar. ¿Mm? Que bueno, hoy no tuvimos tiempo de ver esta plataforma, pero la venimos viendo siempre, ¿sí? Pero bueno, hoy fue una clase muy larga porque son muchos temas que los vimos muy en profundidad. Creo que es el día que más en profundidad vimos la inflación. ¿Mm? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido. Revean esta sesión varias veces porque son muchos términos, son muchas cosas, todo se relaciona con todo y parece fácil, pero si no lo practican se lo van a olvidar. ¿M? Y después van a andar hablando cruzados así como ellos. Bueno, eso es todo. Un gusto como siempre estar con ustedes. Les deseo muy lindo fin de semana y nos encontramos la semana que viene con más seminarios y más boletines. Hasta la próxima. Chao, chao.